ayer nos quedamos en la clasificación molecular del cáncer de mama. Creo que no la empezamos, ¿verdad? Terminamos de hablar la histológica, que decíamos carcinoma in situ y carcinoma invasor. Recuerden que dentro del carcinoma invasor, quien es el más frecuente es el carcinoma ductal, que eso lo comentábamos ayer. Hablamos de ciertas histologías de buen pronóstico, que tal vez para nosotros oncólogos es útil para saber que tal vez esos pacientes no meriten quimioterapia. Y vamos a empezar con la clasificación molecular. Bueno, entonces, ok, vamos a empezar. Vamos a ver con una tabla. Esta tabla la tienen ustedes en su manual, pero vamos a repasarla. Donde vamos a poner aquí el subtipo. Aquí vamos a poner receptores de estrógenos. Vamos a poner receptores de progesterona. Aquí vamos a poner al HER2, HER2-Neu. Aquí vamos a poner al KI67 y aquí a EGFR, citoqueratina 5, 6. Bueno, vean, el cáncer de mama, como les comentaba el día de ayer, pues se ha intentado clasificar, sobre todo para identificar un tratamiento más dirigido. Hace muchos años, cuando no se conocía esto, todos los pacientes con cáncer de mama se trataban igual. Pues algunos pacientes respondían, otros no. No se sabía por qué había este cambio o esta diferencia, hasta que conforme fueron investigando, identificaron ciertos receptores. Y esos son los receptores más importantes. Receptores de estrógenos, receptores de progesterona y un receptor que se llama HER2-Neu. Esos fueron un parteaguas cuando identificaron estos tres receptores, estrógenos, progesterona y HER2-Neu. Y pues de hecho muchos pacientes les empezaron a identificar estos receptores y ahí identificaron que por eso es que respondían de forma diferente. Y intentaron clasificar al cáncer de mama en base a esta clasificación molecular. Voy a compartir la imagen. Hay muchas... el día de ayer vimos lo de la inmunohistoquímica, ¿o no? Sí, ok. Sí, doctor. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Hay muchas formas de clasificar al cáncer de mama y depende mucho de la bibliografía que lean. Pero vamos a quedarnos con esta. Salió en la revista Journal of Clinical Oncology, JCO, en el año 2010. ¿Ok? Es un artículo hermoso. Si lo pueden descargar y bajarlo, está padrísimo este artículo porque te hablan sobre el comportamiento de los diferentes subtipos del cáncer de mama metastásico. Y es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco hoy de ese artículo. Vamos a tomar la clasificación que en ese artículo utilizan, pero les digo, si ustedes leen en el Consenso de Colima o leen en otro tipo de bibliografía, puede ser que la clasificación varíe un poco, pero vamos a utilizar la de este artículo, ¿sale? Ahorita les explico este artículo que viene abajo. Ok. Entonces, primer subtipo que tenemos es el luminal A. Luminal A. ¿Qué significa que es luminal A? Que el receptor de estrógenos va a ser positivo y o receptor de progesterona positivo, es decir, cualquiera de los dos o ambos, HER2 negativo, KI67 menos del 20%, no te importa EGFR y citoqueratina 5 o 6. Esto va a ser denominado luminal A, ¿ok? Vienen varias preguntas. Doctor, ¿a partir de cuánto tomamos que los receptores de estrógenos y progesterona van a ser positivos? A partir de 1%. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 2% de receptor de estrógenos, 3, 4, 1%, ya los voy a tomar como positivos. O sea, a partir de 1% se toman como positivos los receptores. ¿Sí? Pero, en su mente, tienen que pensar que aunque sean positivos, si yo tengo entre 1
y 10%, clínicamente, se va a comportar como negativo. Es decir, siendo estrictos, si tuviera 1%, 2%, 3%, sí le tienes que poner que es positivo. Pero en tu mente te tiene que llegar que si está entre 1 y 10%, los dos receptores o alguno de los dos, se va a comportar como si no lo tuviera. Probablemente en un futuro cambien esta clasificación y tomen como valor de corte a partir del 10%. Pero hasta el momento es 1%. O sea, si tú tienes 1 o 2%, lo tomas como positivo. Pero en tu mente dices, ok, pero tiene baja expresión. Entonces, tal vez se va a comportar como si no lo tuviera. ¿Sí? Eso es con respecto a los receptores de estrógenos y de progesterona. HER2 negativo y Ki67 menos del 20%. Vamos a hablar un poco del Ki67. El Ki67 es un marcador o nos está indicando un índice de proliferación. Índice de proliferación. ¿Qué es esto? Nos quiere decir qué tan rápido la célula se está reproduciendo, se está duplicando. Entre un Ki67 lo tengas más pequeño, significa que es de mejor pronóstico, porque tarda un poquito en reproducirse. Si tú tienes un Ki67 muy alto, significa que tiene una alta tasa o un alto índice de proliferación y que la célula se está reproduciendo rapidísimo. ¿Sale? Bueno, entonces luminal A, cualquiera de los dos positivos o ambos, HER2 negativo y Ki67 menos del 20%. Luminal B, prácticamente es lo mismo. Positivo, IO positivo, HER2 negativo. Lo único que cambia es el Ki67. Aquí va a ser a partir de 20% en adelante. Es lo único que los diferencia. Luminal A, menos de 20%. Luminal B, más o igual del 20%. ¿Cuál creen ustedes que tenga mejor pronóstico? ¿Luminal A o luminal B? ¿Qué dicen? A ver. Exacto. Luminal A va a tener mejor pronóstico porque su índice de proliferación es menor. Un luminal B tiene una alta tasa de duplicación, un alto índice de proliferación. Ahora, este 20%, mucho ojo aquí, mucho ojo. Antes se llamaba el 14%. Antes el valor de corte era el 14%. Vuelvo a compartir la pantalla. Y de hecho, si nos vamos a la clasificación que utilizan en este artículo, en el que les estoy comentando, en el de JCO del 2010, utilizaban todavía la clasificación del 14%. Pero, conforme fueron haciendo más estudios, dijeron, ¿realmente el 14 es el valor de corte? O sea, ¿es el mejor valor de corte? Porque empezaron a ver que un paciente que tuviera 16% se comportaba igual que uno que tuviera 5% de Ki67. Y entonces empezaron a decir, ¿sabes qué? Se me hace que no es el mejor valor de corte, 14%. Y entonces lo aumentaron a 20%. Y es este artículo que viene en la parte de abajo, publicado en el año 2016, donde te dicen, ¿cuál sería el óptimo valor de corte del Ki67 para poder clasificarlo en luminal A o luminal B? Y a partir del 2016-2017, ya la nueva clasificación toma en cuenta no 14, sino 20%. Les comento esto porque si ustedes buscan en internet la clasificación de mama, algunos todavía se quedaron con el 14%, pero la verdad es que ya no se debe de utilizar la clasificación del 14%. Debe de ser a partir del 20%. Menos es luminal A, más es luminal B. ¿Ok? Bueno, seguimos. Siguiente subtipo. HER2 sobreexpresado. HER2 sobreexpresado. ¿En qué consiste el HER2 sobreexpresado? Receptores de estrógenos negativos, receptores de progesterona negativos, y aquí el HER2 lo tiene positivo. ¿Ok? Pero mucha atención aquí.
a veces se puede confundir el término de que tenga el HER2 positivo. ¿Por qué? ¿Y por qué le decimos mejor sobreexpresado? Porque muchas células, inclusive normales, tienen este receptor, el HER2. El problema es que en el cáncer de mama, cuando está sobreexpresado, es cuando tiene mayores alteraciones. Entonces, hay diversas formas de medir el HER2. El resultado de patología te lo van a poner. Una cruz, literal, una cruz, dos cruces o tres cruces. Así te lo van a poner. ¿Sí? Todo esto, recuérdense que se identifica con la inmunohistoquímica. O sea, con la inmunohistoquímica te va a decir cómo está el receptor de estrógenos, cómo está el de progesterona, cómo está el HER2. Y el reporte del HER2 te lo va a poner una cruz, dos cruces o tres cruces. Si tiene una cruz, esto es negativo. ¿Vale? Es negativo, no tiene sobreexpresión. ¿Okay? Si tiene tres cruces, ese es el verdadero positivo, es el que está sobreexpresado. Sobreexpresado. ¿Ok? El que está en dos cruces, este es indeterminado. Y así te lo van a poner, ¿eh? Dos cruces indeterminadas, o una cruz, o tres cruces. ¿Ok? Si a ti te sale el resultado de HER2, una cruz, ya no amerita ninguna prueba adicional. Ya sabes que es negativo, no lo tiene. O si tú tienes tres cruces, sabes que lo tienes sobreexpresado. Ya no necesitas una prueba adicional para corroborar. El problema viene cuando es dos cruces, que ahí está indeterminado. Tú tienes que enviarle a hacer un estudio adicional cuando es indeterminado. Y esos estudios adicionales se le llaman FISH, o hay otro estudio que se llama SISH, cualquiera de los dos, FISH o SISH. Van a investigar la tarea en qué consisten estos estudios. Es una prueba, van a ver imágenes, investiguen qué es un FISH o un SISH. Eso lo hace el patólogo. Y ya en base a este estudio te va a decir, ¿sabes qué? Si lo tiene, o ¿sabes qué? No lo tiene. Entonces, esto como ustedes como médicos de primer contacto, después de la biopsia que les llegue, tienen que mandar a hacer la inmunohistoquímica de mama. Y si el resultado de la inmunohistoquímica les sale, ¿sabes qué? HER2, dos cruces, tienen que mandarle a pedir FISH o SISH. Ustedes le ponen al patólogo, a favor de realizar FISH por resultado indeterminado del HER2. Y ya ese resultado es el que te va a definir si sí lo tiene o si no lo tiene. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado acá, ¿eh? Y esto, si ustedes hicieran esto desde antes que lo enviaran al oncólogo, pala. De verdad que nos ahorrarían mucho tiempo, porque a nivel institucional, a veces esto cómo tarda que le hagan inmunohistoquímica, tarda como un mes, 2 meses, y a veces, muchas veces nosotros los oncólogos iniciamos tratamientos sin conocer la inmunohistoquímica, pero vamos a ver más adelante que es indispensable para saber qué tratamiento va a tener el paciente. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito del HER2. Vean, muchas células, normales inclusive, tienen este tipo de receptor, el receptor HER2. ¿De dónde sale o quién sintetiza el HER2? Unos genes que se llaman así, ERF2. Ese es el gen, el ERF2. Y muchas células, inclusive normales, tienen esos genes y sintetizan esa proteína y tienen en su membrana esos receptores. Y son normales. De hecho, muchas veces sirven para el adecuado funcionamiento de muchas partes del cuerpo. Un ejemplo clásico, el corazón. Las células miocárdicas tienen receptor de HER2 y ayuda al mantenimiento de la célula del miocito. Y esto se explica por qué cuando damos medicamentos para bloquear este receptor que se utilizan en cáncer de mama, por qué pudieran tener toxicidad cardíaca, porque se bloquean los receptores de todo el cuerpo HER2 y pues muchas veces de ahí las toxicidades que puede tener el paciente. Ahora, ¿qué pasa en una célula tumoral? Vean la diferencia. En una célula tumoral donde el HER2, y aquí lo tenemos, está amplificado, o sea, donde hay muchos genes de HER2, va a provocar una sobreexpresión del receptor, una sobreexpresión de los receptores HER2. Y al haber muchos receptores HER2, pues hay un aumento en, ¿sabes qué? Venga todos los factores de crecimiento a estimularme, y hace un
un crecimiento pero súper agresivo el tumor. Afortunadamente hay medicamentos que bloquean esto, que bloquean al HER2. Vamos a ver la imagen de abajo. Vean, es la misma imagen, tenemos aquí la membrana, el receptor, aquí está, el HER2, aquí está. Es un receptor transmembrana. Y este receptor tiene varios subdominios, como varias partes, ¿no?, en las que está constituido el receptor. Y hay medicamentos muy específicos que bloquean a este receptor cuando se unan a un cierto tipo de subdominio. Esto no es para el médico general, es más para el oncólogo, a qué subdominio se une cada medicamento. Pero tienen que saber que hay medicamentos que bloquean al HER2, a este receptor. Y dos medicamentos muy famosos, trastuzumab y otro que se llama pertuzumab, van a bloquear a ese receptor HER2. ¿Okay? El problema, les digo, muchas células normales tienen HER2, entonces tanto bloquean a todos los receptores de la célula, pero también bloquean a los receptores de HER2 que se encuentran en las células normales y a veces pueden tener cierto grado de toxicidad, sobre todo a nivel cardíaco. ¿Okay? Bueno, dejamos de compartir pantalla. Entonces, este es el HER2 sobreexpresado, negativo, negativo. Ahora, fíjense, si yo les pongo positivo, la verdad es que a veces se puede prestar a confusión, porque les digo, ajá, es positivo, pero ¿qué significa? ¿Que realmente es positivo o que tiene una cruz? Todos están de acuerdo, ¿no? O sea, si yo les pongo esto, dices, ok, ¿cómo lo tomo? ¿Que tiene una cruz o que realmente es sobreexpresado? Entonces, para evitar esa confusión, mejor se dice HER2 sobreexpresado. ¿Okay? Muchos artículos sí te lo ponen así, HER2 positivo, pero tú tienes que pensar que si se refieren a HER2 positivo es que está sobreexpresado, ¿sí? Porque si tuviera nada más una cruz, eso es negativo. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, aquí no importa el Ki-67, no importa el EGFR, no importa citoqueratina 5-6. Siguiente, triple positivo. Triple positivo. Tal como su nombre lo dice, este va a ser positivo, este va a ser positivo, y aquí pues va a ser sobreexpresado. Tienen los tres receptores, receptor de estrógeno, receptor de progesterona y sobreexpresión del HER2. Por eso se le llama triple positivo. No importa el Ki-67, no importa EGFR ni citoqueratina 5-6. Y último grupo, el triple negativo. Triple negativo. Bueno, ¿qué pasa ahí? Negativo el receptor de estrógenos, negativo el receptor de progesterona y negativo el HER2. Con esto ya nos podemos dar una idea sobre el tratamiento. Por ejemplo, en los luminales A o B, sé que tengo un receptor al cual puedo enfocar mi tratamiento. Oye, si tengo receptor de estrógenos o de progesterona o ambas, hay medicamento que es la hormonoterapia que voy a ayudar a bloquear a estos receptores. Ya lo hemos comentado, letrozol, anastrozol, tamoxifeno, toda la terapia endocrina, porque va a ir a bloquear a estos receptores. ¿Sí? Si yo tengo un HER2 sobreexpresado, ya lo vimos en la imagen, tengo medicamentos que van a bloquear a ese receptor. Si yo tengo triple positivo, oye, pues tengo de dónde elegir. Pues voy a dar medicamentos que bloqueen a los receptores de hormonales y también que le den bloquea a los receptores de HER2. Triples negativos, ¿a qué le doy? Si no hay como tal un blanco terapéutico. Por lo tanto, los triples negativos, lo único que a veces se da es pura quimioterapia. En los luminales, muchas veces les doy hormonoterapia. HER2 sobreexpresado, la terapia anti-HER. Triples negativos no hay nada que darles, porque no tengo un blanco terapéutico. Entonces muchas veces les doy pura quimioterapia a los triples negativos. Y triples negativos es muy interesante, porque es una enfermedad muy heterogénea, los triples negativos. Prácticamente se comporta como otra enfermedad. Por eso es que cáncer de mama es muy amplio, porque tiene, aparte de estos subtipos, cada uno se comporta de diferente forma, y el triple negativo pareciera un cáncer totalmente diferente. Es muy, muy, muy interesante el triple negativo. Hay mucha investigación en la actualidad sobre cómo clasificar a los triples negativos. Tal vez, si no tiene estos receptores, tratar de identificar algún otro receptor o algún otro tipo de biomarcador que te pudiera orientar más al tratamiento.
Y se ha intentado clasificar al triple negativo. Vamos a utilizar la clasificación que utilizan en JCO del 2010, que lo clasifican en dos. Triple negativo basal, basal-like, o triple negativo no basal. Así los clasifican en dos grandes grupos. Triple negativo basal-like y triple negativo no basal. Ya sabemos que en ambos los receptores estos están negativos, tanto receptor de estrógenos, progesterona y HER2. Lo único que te va a diferenciar entre un basal-like y un no basal es el EGFR y la citoqueratina 5,6. Si yo tengo alguno positivo, o ambos, es decir, que tengo EGFR positivo o citoqueratina 5,6 positiva, o ambas, eso se le va a llamar triple negativo basal-like. Pero si todo lo tengo negativo, o sea que tengo receptor de estrógenos negativos, progesterona negativo, HER2 negativo, y que aparte EGFR negativo y citoqueratina 5,6 negativa, eso se le va a llamar triple negativo no basal. ¿Ok? Triple negativo no basal. Es una clasificación, pero si ustedes investigan y ponen clasificación del triple negativo, hay muchas más clasificaciones que son una inmensidad de subtipos de triples negativos. De hecho, fíjense algo muy interesante. Se han identificado que los triples negativos, algunos tienen receptores de andrógenos. Y entonces lo tratas como próstata al cáncer de mama, con bicalutamida o con algún bloqueador androgénico. Es muy interesante el triple negativo, muy, muy interesante. ¿Sí? Y es el que a veces más batallamos los oncólogos para tratar. Ok. Bueno, vamos a ver una imagen de cómo nos reportan en patología todo esto. Comparto la imagen. En la página, me parece que en la 66 estaba este ejemplo. Es un paciente que le solicitamos una biopsia de un tumor que tenía. Recuerden tener ayer vimos el tema de inmunohistoquímica, ¿verdad? Me habían dicho que sí lo habíamos visto. Ok, entonces, recuerden siempre tener el suficiente material para mandar a hacer la inmunohistoquímica. Y aquí, pues primero te ponen la descripción macroscópica, que cuántos fragmentos, de cuánto mide cada uno. Después te ponen la descripción microscópica, más que nada morfología celular. Y aquí te ponen el resultado de la inmunohistoquímica. Y vamos a hacer este ejemplo. Te dicen receptor de estrógenos, así te lo ponen. Positivo en células neoplásicas en un 60%. Entonces tenemos 60% de estrógenos, de progesterona. Positivo en un 35%. Progesterona un 35%. HER2, lo tienes dos cruces. ¿Ya vieron cómo te lo ponen? Dos cruces. Y hasta ahí te ayuda el mismo patólogo. Te dice indeterminado. Entonces, dos cruces. KI67, de 20%. Tú, doctor de primer contacto, tú le tomaste la biopsia, ¿sí? Porque eres muy bueno haciendo procedimiento, le tomaste la biopsia y le mandaste a analizar. Doctor, ¿cuándo lo puedo ir a ver? Ya tengo el resultado de la biopsia con la inmunohistoquímica que usted pidió. Ah, ok, pues mañana. Ya llego con ustedes, yo como paciente. Doctor, le traigo mi resultado. Es esto. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué harían? ¿Alguien que quisiera opinar? ¿Qué harían? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Todos están de acuerdo que tendríamos que pedirle a este paciente FISH o SISH, ¿no? Sí, ¿no? Para saber si realmente lo tiene o no lo tiene, porque recuerden, dos cruces es indeterminado. Tienes que hacer un estudio adicional de FISH o SISH. De hecho, aquí miren, el reporte de patología, abajo, bueno, me salté un poco. Impresión diagnóstica. Fue una biopsia incisional de mama derecha. Te dice carcinoma ductal. ¿Se acuerdan cuál era el principal histología de cáncer de mama? Era el carcinoma ductal. Carcinoma ductal, se corrobora. Vean, este no es inventado, ¿eh? Así tal como me lo envió el patólogo lo puse, nada más le quité el nombre al paciente. Un carcinoma ductal. Recuerden siempre que tengan un reporte de patología, ver si es invasor o in situ. ¿Cómo te lo van a poner aquí? Infiltrante. Eso es sinónimo de invasor. Infiltrante o invasor. Entonces ya tienes acá. Y te pone más cosas el patólogo. Te pone grado 2, te pone un Nottingham 6. Esto tal vez no tiene tanta utilidad para el médico de primer contacto. Si quieren, busquen qué es eso del Nottingham. Pero prácticamente son características patológicas, ¿no? Aquí, fíjense, nos habla también, tiene permeación linfovascular presente y tiene desmoplasia presente. Esto, la verdad, tal vez para el médico de primer contacto tampoco tiene tanta utilidad. Esto es más para el oncólogo,
Porque si, por ejemplo, yo tengo un tumor pequeñito y estoy en duda si le doy quimioterapia o no le doy quimioterapia, estas características me ayudan a mí a definir, ¿sabes qué? Es un tumor pequeñito, pero me está diciendo que tengo permeación linfovascular. O a veces te dicen invasión perineural. Uy, ¿sabes qué? Si estaba en la duda de darle o no darle, mejor sí le doy, porque son características de alto riesgo, aunque sea un tumor pequeñito. Tal vez para el médico general no importa tanto, pero para el oncólogo sí nos importa todas estas características patológicas. Y vean, así te lo pone en la conclusión y te pone, de hecho el patólogo te dice, oye, mira, de acuerdo a ASCO, y acá que es otra organización de patólogos, se debe de realizar la determinación de amplificación del HER2 por técnica de Fish, para saber si es positivo el HER2, o sea, si realmente lo tiene, o si está negativo. Les cuento qué pasó con este paciente. Este paciente le hicimos Fish. Eso lo hace el patólogo, ¿eh? Vean en qué consiste el FISH, cómo hacen el SISH y todo eso. Pero solo lo hace el patólogo. O sea, yo no le digo al patólogo, hazme FISH, y ya él se hace bolas de cómo hacerlo y ya no me reporta el resultado. Este paciente me dijo que salió negativo. ¿Cómo clasificamos a este paciente? ¿Alguien que me ayude? Estrógeno 60, progesterona 35, HER2 negativo y Ki67 del 20%. ¿Cómo lo clasificamos? Como luminal B. Como luminal B, exactamente. ¿Se acuerdan que luminal B era alguno de los dos positivos o ambos? Y se acuerdan que positivo decíamos que a partir de 1%, tiene 60 y tiene 35. HER2 negativo y Ki67 a partir del 20%. Entonces, este paciente es un cáncer de mama luminal B, ¿sale? Ya saben clasificar mama, ya, está padrísimo. Vean, ustedes ya lo envían así. ¿Sabes qué es un HER2 expresado? Es un luminal, es un triple positivo, es un triple negativo. ¿Ok? Ahora, vamos a lo siguiente. Muchas veces, y afortunadamente aquí la patóloga sí me pone el Ki67, pero vean que no le corre EGFR de citoqueratina 5-6. Esto es algo muy común. Muchas veces los patólogos no te ponen EGFR, no te ponen a veces el Ki67. Muchas veces depende del costo y del panel que esté accesible. Obviamente, entre más marcadores le hagas, va a tener mayor costo. Pero lo mínimo que tiene que tener una inmunohistoquímica para mama es receptor de estrógenos, receptor de progesterona y HER2. Forzosamente tiene que tener estos tres. Forzoso. Porque si no tengo estos tres, no puedo definir el tratamiento para el paciente. No se puede. Los trataría como hace 1000 años, o sea, todos igual. Y la verdad es que si no me los expresan, los tengo que exigir. Una vez me llegó una inmunohistoquímica que nada me ponía receptor de progesterona y HER2. Ajá, y los receptores de estrógenos, y es que te cambia totalmente si lo tienes o no lo tienes. Bueno, muy bien. Ahora, como les comento que muchas veces no te dicen ni el Ki67, ni el EGFR, ni citoqueratina 5 o 6, aunque sabemos que la clasificación abarca 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, 6 subtipos, cuando tú no tienes los suficientes biomarcadores, generalmente no los podrías subclasificar y solamente pudieras decir, ¿sabes qué? Es luminal, no sé si es A o B porque no me están dando el Ki67, o ¿sabes qué? Es HER2 sobreexpresado, o ¿sabes qué? Es triple positivo, o ¿sabes qué? Es triple negativo. Porque no me están dando cómo está el EGFR y citoqueratina 5 o 6. Muchas veces nada más así, los puedes clasificar en 4. Y van a ver ustedes, y lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, que muchas veces el triple positivo lo quitan. ¿Por qué? Porque como tienes el HER2 sobreexpresado en un triple positivo, lo incluyen dentro del grupo del HER2 sobreexpresado. No sé si me da a entender. O sea, como lo tienes expresado en un triple positivo, dicen, no, pues mejor quitamos este grupo. Y mejor clasificamos al cáncer de mama nada más en 3. Luminal, HER2 sobreexpresado o triple negativo. Y generalmente así se clasifica en todos los estudios cáncer de mama. En los luminales, en HER2 sobreexpresado o en triple negativo. Y ahí se queda. ¿Ok? Fíjense, me faltó una subclasificación acá que se me estaba olvidando. Porque hay una combinación que no queda en ninguna. ¿Qué pasaría si yo tuviera receptor de estrógenos positivos, progesterona negativo y HER2 sobreexpresado?
no caería en ninguna. No sería luminal A, no sería luminal B, no sería HER2 sobreexpresado, porque aparte tengo el receptor de estrógenos positivo. No sería triple positivo, porque no tengo los tres. No es triple negativo. ¿En dónde caería este? O al revés, negativo, positivo y HER2 sobreexpresado. ¿Dónde caen estos? ¿O en qué subtipo lo clasificaría? Aquí hay una clasificación que esta se llamaría luminal HER2. Así se llama, luminal HER2, que sería el otro subtipo que me faltó ponerles. Luminal HER2. No es triple positivo, no. No es HER2 sobreexpresado único, tampoco. Lo tomarías así, luminal HER2. ¿Vale? Pero en general les digo, en los estudios y en todo, nada más lo clasifican en tres. ¿Es luminal? ¿Es HER2 sobreexpresado? ¿O es triple negativo? Generalmente así vamos a ver que lo ponen en los estudios. Ok. Bueno, ahora vamos a ver en base... Ok, sí. Vamos ahora a ver, en base a los perfiles moleculares, cuál es el principal sitio de metástasis. ¿Vale? Esto nos va a orientar para saber, oye, ¿sabes qué? Si yo tengo un perfil de este tipo, puede dar metástasis acá, y acá, y acá. Entonces vamos a hacer una imagen, un listado de los principales sitios de metástasis de cada subtipo molecular. Primer subtipo, luminal A. Vamos a poner los tres sitios principales de metástasis, ordenados en forma descendente. Luminal A, le encanta irse a hueso, le encanta irse a hueso, es su principal sitio de metástasis en primer lugar. Segundo, hígado, le gusta irse a hígado. Tercer lugar, serosas. Y serosas me refiero a peritoneo o pleura. Son los tres principales sitios de metástasis de un luminal A. Ahora, luminal B. Principal sitio, igual, hueso. Segundo lugar, serosas. Tercer lugar, hígado. Vean, no se lo tienen que aprender. Se tiene, o sea, el primero sí. ¿Cuál es el principal sitio de metástasis del cáncer de mama? Hueso. Hueso, hueso, hueso. Pero tienen que visualizar cuáles son los posibles sitios. Y no solo tienen que aprender así en orden, no, no, no. Oye, se puede ir el cáncer de mama a hígado, se puede ir a serosas. Vean que los luminales se parecen mucho. Cambias nada más aquí el orden. Pero se parecen mucho. O sea, luminales, hueso, hígado y serosas. Siguiente. El HER2 sobreexpresado. ¿A dónde le gusta irse el HER2 en primer lugar? Hueso. Hueso, le encanta irse a hueso. Segundo lugar, pulmón. Pulmón. Y tercer lugar, hígado. Ahora vámonos con el triple positivo. Triple positivo. Primer lugar, sin lugar a duda, hueso. Y aquí volvemos a cambiar. En lugar de que el segundo lugar sea pulmón, aquí va a ser hígado. Cambia. Y en tercer lugar va a ser pulmón. Vean que comparten muchas características igualitas. Pasó acá y pasó acá. Pero esto te lo da el HER2. O sea, si se va a pulmón, ojo, pudiera ser HER2 positivo. Finalmente, los triples negativos. Triple negativo. Recordamos que había el basal-like y el no basal. Basal-like, ¿a dónde le gusta? Esta es la única excepción a la regla. Este no le gusta irse a hueso primero. Le gusta irse a pulmón, en primer lugar. Segundo lugar, ganglios no regionales. Ganglios no regionales. Y tercer lugar, hueso. No basal, triple negativo, no basal. Regresamos, hueso, le gusta irse a hueso. Segundo lugar, ganglios no regionales. Y tercer lugar, pulmón. Vean, se parecen. Ganglios no regionales
Este que estaba acá, ahora está aquí, y hueso está aquí. Entonces les digo, no se tienen que aprender exactamente, en primer lugar se va acá, en segundo lugar acá, no. No. La pregunta en el examen va a ser, ¿cuál es el principal sitio de metástasis del cáncer de mama en general? Sería hueso, ¿sí? Hueso es el principal sitio. Habrá pues la situación de que tal vez el triple negativo basal light le gusta irse a pulmón, pero la verdad es que en general de todos es hueso. Y mañana que veamos cómo se hace el diagnóstico y qué estudios solicitar, es por eso que muchos pacientes le solicitan gamagrama óseo, aunque no tenga algún síntoma, se lo piden así directa, gamagrama óseo, porque se sabe que es el principal sitio de metástasis. Mañana vamos a hablar si realmente a todas las pacientes se les tiene que pedir gamagrama óseo o no. Eso lo vamos a comentar mañana. Vean, hígado, sitio común, donde se puede ir. Pulmón, sitio frecuente donde se puede ir. Ganglios no regionales, principalmente si son triples negativos, se pudieran ir, ¿no? Serosas, sobre todo si son nominales, se pudieran ir. No es una regla, les digo, no se la tienen que aprender de memoria, simplemente, ok, órganos de riesgo, hueso, pulmón, hígado, serosas y ganglios no regionales. Son los principales sitios de metástasis del cáncer de mama. Ahora vamos a verlo al revés. Desde el órgano, ¿cuál sería el perfil más frecuente que te dé metástasis a ese órgano? Llega contigo un paciente con cáncer de mama ya documentado con biopsia y que tiene metástasis cerebrales. Aunque para que tú tomes la decisión de tratamiento, y es por parte del oncólogo, y a lo mejor tal vez no tiene como que tanta utilidad para el médico de primer contacto, pero está padre empezar a sospechar. Oye, tengo un paciente con cáncer de mama con metástasis a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál será el subtipo que tenga esta paciente? A lo mejor todavía no tienes el resultado de la inmunohistoquímica, pero tú te empiezas a, oye, ¿sabes qué? Puede ser este o puede ser este otro subtipo. Cerebro. El HER2 le encanta irse a cerebro. Entonces, si tú tienes un paciente con metástasis cerebrales, sospecha que pudiera ser un HER2 sobreexpresado. Si tú tienes lesiones a hígado, sospecha también que pudiera ser un HER2 sobreexpresado. Si tengo lesiones a pulmón, sospecha que pudiera ser un HER2 sobreexpresado. Si tú tienes lesión en las serosas, sospecha que te pudieras ser un HER2 sobreexpresado. Oye, tengo metástasis en hueso. Aunque ya vimos que prácticamente todos los subtipos se pueden ir a hueso, tienes que sospechar mucho si tiene afectación ósea y que sea un luminal. Que sea un luminal, que tenga receptores hormonales positivos, es muy frecuente. O la otra es que sea un triple positivo. Triple positivo. Pero tiene receptores hormonales. A lo que voy es que si tiene receptores hormonales, o bueno, mejor dicho, si tú tienes afectación a hueso, es muy probable que el cáncer de mama tenga receptores hormonales positivos, ya sea luminal A o B o un triple positivo. Y finalmente, si tú tienes, si tú tienes lesiones acerosas, ahí, ganglios no regionales. Ganglios no regionales. Ahí lo que te tienes que hacer sospechar, y ya lo veíamos desde la clasificación de cada uno. ¿Dónde hablamos de ganglios no regionales? En los triples negativos. Entonces, los triples negativos hay que sospechar si tú tienes una afectación en ganglio no regional. Entonces, es cierto, te tienes que esperar hasta tener la inmunohistoquímica, pero empieza a sospechar, ¿sabes qué? Es un cáncer metastásico que está en hueso. Ok, tal vez sea luminal. De hecho, a mí como oncólogo esto me sirve mucho, porque a veces a nivel institucional la inmunohistoquímica no está tan rápida, tarda como un mes, 2 meses. Y entonces si a mí me llega un paciente metastásico de una edad avanzada, indolente hasta cierto punto, con metástasis óseas, digo, ¿sabes qué? Este es casi seguro que sea un luminal, casi seguro. Y de hecho le empiezo con hormonoterapia.
de forma ambigua, por así decirlo. Y ya nada más esperar el resultado de la inmunohistoquímica para ver si sí estuve bien o si le tengo que hacer ajustes. Pero muchos oncólogos hacemos eso. En base a los principales sitios de diseminación y cómo se comporta, decíamos, ok, puede ser que vaya por ahí. Si es que todavía no tengo el receptor todavía no tengo la inmunohistoquímica, ¿no? Bueno, ahora, alguien seguramente se está preguntando, oye, doctor, ¿y de qué depende de que el cáncer de mama se vaya hacia HER2? ¿O de qué depende de que se vaya luminal? ¿O de qué depende de que se vaya a triples negativos? Voy a enseñar esta imagen. Es una imagen que sale en el DeVita. El DeVita es como la Biblia de nosotros los oncólogos. Y trata de explicar esta situación. ¿Por qué el cáncer se va hacia un lado o hacia el otro? Depende de de muchas alteraciones o mutaciones que pueda tener el propio tumor. Es decir, el que se vaya a un subtipo a otro depende totalmente de la biología tumoral. Vean aquí, tenemos aquí una mama normal, empieza con todas las alteraciones y prácticamente te lo divide en dos. Vías positivas para que tenga receptor de estrógenos o vías para que no tenga el receptor de estrógenos. Y vemos que si, por ejemplo, el paciente pudiera tener una mutación BRCA2, es posible que tenga receptor estrogénico positivo. Pero si tiene una mutación BRCA1, tal vez no se va para receptor estrogénico, probablemente tenga negativo esto. Y aparte de esto, pues todas las mutaciones que pudiera tener, por ejemplo, mutaciones en el TP53, te puede producir también para que no tenga receptores estrogénicos. O si, por ejemplo, tuviera mutaciones del PI3K, esto, fíjense que esta mutación es importante, sobre todo para cáncer de mama en segundas, terceras líneas. Se la mandamos a pedir a los pacientes para ver si hay un medicamento específico para esta mutación. Entonces, depende de la biología tumoral que se vaya hacia un lado o hacia el otro. Mutaciones, pérdidas, ganancias de alelos, y esto es lo que te va a diferenciar en que se vaya hacia un lado o hacia el otro. Bueno, siguiente. Viene este artículo. Un artículo publicado en la revista de Global Oncology en el año 2017. Es un artículo, la verdad, bastante interesante, donde te habla sobre la epidemiología de los perfiles moleculares en cáncer de mama en México. Fue un estudio realizado por la doctora Cintia Villarreal. No me acuerdo si esto ya se los había comentado. Ella es una autoridad en cáncer de mama, sobre todo en mujeres jóvenes. Está en Monterrey y tiene muchos estudios. Ella publica este estudio donde recopila la información del Seguro Popular. ¿Y qué te dice? Ahí lo tienen en su manual. ¿Cómo está o cuáles son los perfiles más comunes en México? Sí, aquí está. ¿Cuál es el perfil molecular más frecuente en México? Los luminales. Gracias a Dios, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, porque es el que tiene mejor pronóstico. Luminales, en un 60%. 60% de los luminales. Le sigue HER2 sobreexpresado. Este es más o menos en un 20%. Le ponen 20.4%. Y tenemos los triples negativos, que te lo ponen en un 23.1%. Fíjense cómo, y lo que comentábamos, muchas veces nada más se clasifica en tres: luminales, HER2 sobreexpresado o triples negativos, que ya sabemos que se debería de subclasificar bien en triples positivos, o si tuvieras luminal HER2 o triple negativo basal-like o no basal, ¿no? Pero vean que en México y en el mundo el más frecuente son los luminales. Esa es la pregunta de examen. ¿Cuál es el perfil molecular más frecuente en México? Y seguramente en el nacional pudieran preguntar eso. ¿Cuál es el perfil molecular más frecuente en México? Los luminales, los luminales. Ahora vamos a hablar de pronóstico. Este artículo, si pueden, léanlo, porque te habla sobre el pronóstico. Mira, a 5 años, ¿cuál es la supervivencia global? ¿Se acuerdan que era OS, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas siguen vivos a 5 años? ¿Qué porcentaje? Y vámonos aquí en la parte de abajo, donde te los ponen. Vamos a poner desde una carita feliz hasta una carita triste.
De los tres perfiles, luminales, HER2 sobreexpresado y triple negativo, ¿cuál es el que tiene mejor pronóstico? Vean que el que parece ser que viven más son los receptores hormonales positivos, HER2 negativo. El 86% sigue vivo a 5 años. Y el que tiene el peor pronóstico, los triples negativos. Vean, 69%. Entonces, mejor pronóstico, los luminales. Peor pronóstico, los triples negativos. Y en medio pusiéramos al HER2 sobreexpresado. ¿Ok? Bueno, y vamos a finalizar con cuadro clínico. Para ponernos al corriente con el otro grupo. Cuadro clínico. Se puede manifestar de muchas formas, muchas formas. Ahí en su manual lo tienen. Primero, puede haber tumor. Mucho ojo aquí. Puede ser tumor en la mama, puede ser tumor en la axila o en ambas. Voy a compartir la pantalla. Entonces puede haber tumor en la mama, en la axila o en ambas. A veces no hay tumor franco en la mama y no tienes ahí su pelota de béisbol en la axila. Eso es un cáncer de mama hasta no demostrar lo contrario. Y esto es sí muy importante que sí se lo metan en la cabeza. Muchos pacientes llegan de que se retrasó mucho el diagnóstico porque como en la mama no había nada, pues dijeron, no, es una inflamación de los ganglios X. No, pues, o sea, una inflamación en los ganglios de esa magnitud es un cáncer de mama hasta no demostrar lo contrario, aunque no le toques nada en mama. Entonces, nunca menosprecien esa situación. Un tumor en mama, en axila o en ambos. Siguiente, asimetría. Asimetría. Si una mama está más grande que otra, si una mama está más retraída que otra, o sea, si hay cambios en el tamaño, en la forma, en la consistencia, asimetría. Tercero, retracción de la piel. Retracción de la piel o del pezón. Si la piel está un poco retraída, si el pezón está retraído, ojo. Cuarto, alteraciones en la piel, en el pezón o en la areola. Que haya alguna, que esté más roja, que tenga alguna alteración directamente en el pezón, en la areola. Mucho cuidado ahí. 5. Secreción del pezón. Secreción del pezón. Ahora, si bien no siempre que tengas esto va a ser un cáncer, pero es que el cáncer se manifiesta de todas estas formas a veces. A veces no hay tumor, solamente está la pura retracción de la piel. A veces no hay tumor y a veces nada más está roja la piel. Entonces, siempre tengan en mente todas estas situaciones. No siempre es cáncer, es cierto, puede ser un fibroadenoma, pueden ser quistes, pueden ser alguna mastitis, puede ser alguna infección ahí de la glándula mamaria, pero siempre tengan presente todo esto. Y sexto, que no viene en su manual, a veces hay dolor, pero a veces no hay dolor, ¿sale? Los pacientes no sé por qué piensan que si no duele no es cáncer, y no, el cáncer generalmente no duele, ya empieza a doler cuando empieza a abarcar o a pegarse a otras estructuras. Pero a veces hay dolor, a veces no hay dolor. O sea, el que no tengas dolor no te excluye que pueda ser cáncer. O que tengas dolor, tampoco, ¿no?